Buenas, queridos amigos, buenas, queridos amigos, vamos a ir con la lectura del libro número cuarto, del libro del Código del Niño y del Adolescente. Vamos a ir con la lectura del libro cuarto. Vamos a compartir la pantalla. Libro cuarto dice: Administración de Justicia especializada en el niño y el adolescente. Jurisdicción y competencia. Jurisdicción. La potestad jurisdiccional del Estado en materia familiar se ejerce por las salas de familia de los juzgados de familia y de los juzgados de paz letrados en los asuntos que la ley lo determina. En casación resolverá la Corte Suprema. Los juzgados de familia asumen competencia en materia civil, tutelar y de infracciones se dividen en tales especializaciones, siempre que existan juzgados especializados. No hay por salas de familia de los juzgados de familia y los juzgados de paz letrados en los asuntos que la ley lo determina. Vamos a ir ahora con salas de familia. Las salas de familia conocen en grado de apelación los procesos resueltos por los juzgados de familia. Las salas de familia conocen de las contiendas de competencia promovidas entre juzgados de familia del mismo distrito judicial y entre estos otros juzgados de distinta especialidad de su jurisdicción territorial, de las quejas de derecho por denegatorio de recursos de apelación y de los demás asuntos que la señala la ley, ¿no? Las salas de familia ven todos los procesos resueltos por los juzgados de familia, las contiendas de competencias promovidas todos por los juzgados de familia y también de las quejas de derecho por denegatorio de recursos de apelación, todo lo que refiere a los juzgados de familia, salas de familia. Competencia. La competencia del juez especializado se determina por el domicilio de los padres o responsables, por el lugar donde se encuentra el niño o adolescente cuando faltan padres o responsables, por el lugar donde se cometió el acto infractor o por el domicilio del adolescente infractor de sus padres o responsables. La ley establece la competencia en las materias de contenido civil y tutelar. En los supuestos de conexión, la competencia en las materias de contenido penal se determinará conforme a las normas contenidas en el Código de Procedimientos Penales. Juez de familia. Director del proceso. El juez es el director del proceso como tal, le corresponde la conducción, organización y desarrollo del debido proceso. El juez imparte órdenes a la policía judicial para la citación, comparecencia o detención de las personas, los servicios del equipo multidisciplinario de la oficina médico-legal de la policía y de cualquier otra institución para el esclarecimiento de los hechos, apoyan la labor jurisdiccional. Atribuciones del juez. Corresponde al juez de familia resolver los procesos en materia de contenido civil, tutelar y de infracciones en los que interviene según su competencia. Hacer uso de las medidas cautelares y coercitivas durante el proceso y en su etapa de ejecución requiriendo apoyo policial si fuera el caso. Disponer las medidas socioeducativas y de protección en favor del niño o adolescente según sea el caso. Remitir al registro adolescente infractor de la Corte Superior sede del juzgado copia de la resolución que dispone la medida socioeducativa. Aplicar sanciones sobre las contravenciones a los derechos del niño y del adolescente. La sanción podrá ser hasta 10 unidades de referencia procesal y cumplir las demás funciones señaladas en este código y otras leyes. El juez está facultado para fijar la pensión de alimentos dentro del mismo proceso en los casos de litigio por patria potestad, tenencia y régimen de visitas. Otra vez, resolver los procesos en materia de contenido civil y de infracciones en los que interviene según su competencia. Hacer uso de las medidas cautelares y coercitivas durante el proceso y su etapa de ejecución requiriendo apoyo policial si fuera el caso. Disponer las medidas socioeducativas y de protección en favor del niño o adolescente según sea el caso. Remitir al registro de adolescente infractor de la Corte Superior sede del juzgado copia de la resolución que dispone medidas socioeducativas. Aplicar sanciones sobre las contravenciones a los derechos del niño y del adolescente. La sanción podrá ser hasta 10 unidades de referencia procesal y cumplir las demás funciones señaladas en este código y otras leyes. El juez está facultado para fijar la pensión de alimentos dentro del mismo proceso en los casos de litigio por patria potestad, tenencia y régimen de visitas. Fiscal de familia. El ámbito. El fiscal tiene por función primordial velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente, promoviendo de oficio o a petición de parte las acciones legales, judiciales o extrajudiciales correspondientes. Titularidad.
El Ministerio Público es el titular de la acción y como tal tiene la carga de la prueba en los procesos adolescente infractor. En este caso puede solicitar el apoyo de la policía. Estamos hablando del fiscal, ¿no? Ámbito de competencia. El ámbito de competencia territorial del fiscal es determinado por el que corresponde a los respectivos juzgados o salas de familia. Sus funciones se rigen por lo dispuesto en el presente código y su ley orgánica por leyes especiales. El dictamen. En los casos que procede es fundamento después de actuadas las pruebas y antes de que se expida sentencia. Los pedidos que formula deben ser motivados y presentados en una sola oportunidad. El dictamen en los casos que procede es fundamentado después de actuadas las pruebas y antes que se expida sentencia. Hay un dictamen, ¿no? Los pedidos que formulan deben ser motivados y presentados en una sola oportunidad. Hay un dictamen antes de la sentencia, ¿no? Siempre y cuando después de presentar las pruebas y antes que se expida sentencia. Nulidad. La falta de intervención del fiscal en los casos previstos por la ley acarrea nulidad, la que será declarada de oficio a petición de parte. Cuando no interviene el fiscal, de acuerdo de acuerdo a los casos previstos por la ley, acarrea nulidad del proceso. Libre acceso. El fiscal en el ejercicio de sus atribuciones tiene libre acceso a todo lugar a donde presuma la violación del derecho del niño y adolescente. Compete al fiscal conceder la remisión como forma de exclusión del proceso. Intervenir de oficio y desde la etapa inicial en toda clase de procedimientos policiales y judiciales en resguardo y protección de los derechos del niño y del adolescente. Es obligatoria su presencia ante la policía en las declaraciones que se actúen en casos de violencia sexual con niños o adolescentes, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. En este último caso, ordenará la evaluación clínica y psicológica de la víctima por personal profesional especializado y concluida dicha evaluación remitirá al fiscal provincial penal de turno un informe, el acta que contiene el interrogatorio de la víctima y los resultados de la evaluación. Durante la declaración de la víctima puede participar cualquiera de los padres o la persona que tenga bajo su tutela al menor de edad, siempre que no fueran los denunciados. Si los padres o la persona que tiene bajo su tutela del menor de edad no pudieran participar, podrán designar a una persona que lo represente. Promover los procedimientos relativos a las infracciones atribuidas a los adolescentes. En este caso corresponde al fiscal investigar su participación con el propósito de solicitar la medida socioeducativa necesaria para su rehabilitación. Promover las acciones de alimentos si fuese el caso conforme a lo dispuesto en el presente código y las normas procesales de la materia. Promover la acción civil administrativa para la protección de los intereses difusos o colectivos de los niños y adolescentes previstos en este código. Inspeccionar y visitar las entidades públicas y privadas, las organizaciones comunales, las organizaciones sociales de base encargadas de brindar atención integral al niño y adolescente. Y verificar el cumplimiento de sus fines. Solicitar apoyo de la fuerza pública, así como la colaboración de los servicios médicos, educativos y de asistencia pública y privada en el ejercicio de sus funciones. Instaurar procedimientos en los que podrá ordenar notificaciones para solicitar las declaraciones para el debido esclarecimiento de los hechos. En caso de inconcurrencia del notificado, este podrá ser requerido mediante la intervención de la autoridad policial. Solicitar a las autoridades de clase de información, pericias y documentos que contribuyan al esclarecimiento del hecho investigado. Pedir información y documentos a instituciones privadas con el mismo fin, y las demás atribuciones que señala la ley. Actuar como conciliador del conflicto en asuntos de familia para propiciar acuerdos entre las partes y lograr solución consensual al conflicto, siempre y cuando no se hubiera iniciado el proceso judicial. No podrá propiciar acuerdos sobre derechos no disponibles, irrenunciables o sobre materias que tengan connotación penal. Inscripción de nacimiento.
Si durante el proceso se comprueba que el niño o el adolescente carecen de partida de nacimiento, corresponde al fiscal especializado solicitar la inscripción supletoria ante el juez de paz letrado de su domicilio de conformidad con las normas legales pertinentes. En tales casos, el procedimiento judicial es gratuito. Esa inscripción solo prueba el nacimiento y nombre. La naturaleza y efectos de la afiliación se rige por las normas del Código Civil. Capítulo 3. El abogado defensor. Abogados de oficio. El Estado, a través del Ministerio de Justicia, designa el número de abogados de oficio que se encargarán de brindar asistencia judicial integral y gratuita a los niños o adolescentes que la necesiten. En los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, la asistencia legal gratuita al agraviado y su familia es obligatoria. Beneficiarios. El niño, el adolescente, sus padres o responsables o cualquier persona que tenga interés o conozca de la violación de los derechos del niño o del adolescente pueden acudir al abogado de oficio para que los asesoren con las acciones judiciales que deba seguir. Ningún adolescente a quien se le atribuye una infracción debe ser procesado sin asesoramiento legal. La ausencia de defensor no posterga ningún acto de proceso, debiendo el juez, en caso de ausencia, nombrar provisionalmente un sustituto entre los abogados de oficio y abogados de ejercicio. Órganos auxiliares. Equipo multidisciplinario. Conformación. El equipo multidisciplinario estará conformado por médicos, psicólogos, asistentes sociales. Cada Corte Superior de Justicia designará a los profesionales de cada área a los que ejercerán sus funciones de forma obligatoria en cada juzgado que ejerza competencia en niños y adolescentes. Atribuciones. Son atribuciones del equipo multidisciplinario emitir los informes solicitados por el juez o fiscal. Hacer el seguimiento de las medidas y emitir dictamen técnico para efectos de la evaluación correspondiente, así como las recomendaciones para la toma de las medidas pertinentes y las demás que señala el presente código. Policía especializada. Definición. La policía especializada es la encargada de auxiliar y colaborar con los organismos competentes del Estado en la educación, prevención y protección del niño y del adolescente. Organización. La policía especializada está organizada a nivel nacional y coordina sus acciones con el PROMUDE y con las instituciones debidamente autorizadas. Requisitos. El personal de la policía especializada, además de los requisitos establecidos en sus respectivas normas, deberá tener formación en las disciplinas propias del derecho del niño y del adolescente y en derecho de familia, tener una conducta intachable y no tener antecedentes judiciales ni disciplinarios. La policía coordina con el PROMUDE y con las instituciones de bienestar familiar debidamente autorizadas por este la capacitación del personal que desempeñará las funciones propias de la policía especializada. Son funciones de la policía especializada velar por el cumplimiento de las normas de protección de niños y de adolescentes que imparten las instituciones del Estado y por la ejecución de resoluciones judiciales. Desarrollar en coordinación con otras entidades actividades educativas y recreativas tendentes a lograr la formación integral de los niños y adolescentes. Controlar e impedir el ingreso y permanencia de niños y adolescentes en lugares públicos o privados que atenten con su integridad física y moral. Impedir la posición o comercialización de escritos audiovisuales, imágenes, material pornográfico u otras publicaciones que pueden afectar la formación de los niños y adolescentes. Vigilar el desplazamiento de los niños y adolescentes dentro y fuera del país, especialmente en los aeropuertos y terminales de transporte. Apoyar con programas de educación y recreación a las instituciones encargadas de la vigilancia de los adolescentes infractores. Cuando las circunstancias lo exijan, encargarse de la vigilancia de los adolescentes infractores en centros especializados. Los demás que le competen de conformidad con el presente código, su ley orgánica y las demás normas. Policial de apoyo a la justicia. Definición. La policía de apoyo a la justicia en asuntos de niños y adolescentes es la encargada de efectuar notificaciones por mandato de autoridad judicial y del fiscal competente y de colaborar con las medidas que dicte el juez. Funciones. Las funciones de la policía de apoyo son: investigar los casos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, realizar por mando judicial las investigaciones que sean solicitadas, ejecutar las órdenes de comparecencia, conducción, detención de adultos dictadas por el juez y la sala de familia,
así como efectuar notificaciones judiciales y colaborar con el juez en la ejecución de sus resoluciones. Sección 4. Servicio médico legal del niño y del adolescente. En el Instituto de Medicina Legal existe un servicio especial y gratuito para los niños y adolescentes debidamente acondicionado, en un lugar distinto a los de los adultos. El personal profesional técnico auxiliar que brinda atención en este servicio estará debidamente capacitado. Sección 5. Registro del adolescente infractor. Es un registro especial a cargo de la Corte Superior. Se registrarán con carácter confidencial las medidas socioeducativas que sean impuestas por el juez al adolescente infractor. Se anotarán en dicho registro el nombre del adolescente infractor, de sus padres responsables, el nombre del agraviado, el acto de infracción y la fecha de su comisión. Las medidas socioeducativas impuestas con indicación de la fecha y la denominación del juzgado secretario y número de expediente. Materia de contenido civil. Procesos. Corresponde al juez especializado el conocimiento de los procesos siguientes: suspensión, pérdida o restitución de la patria potestad. Tenencia, régimen de visitas, adopción, alimentos, protección de los intereses difusos e individuales que atañen al niño y adolescente. Pero el juez especializado en el conocimiento de los procesos siguientes, ¿no? En la actividad procesal, las materias de contenido civil corresponden al juez especializado. Según suspensión y pérdida o restitución de la patria potestad. Suspensión, pérdida o restitución de la patria potestad. Tenencia, no el juez especializado, la tenencia, régimen de visitas, adopción, alimentos, protección de los intereses difusos individuales que atañen al niño y adolescente. Proceso único. El juez especializado para resolver toma en cuenta las disposiciones del proceso único establecido en el capítulo 2 del título 2 del libro cuarto del presente código y en forma supletoria las normas del Código Procesal Civil. Procesos no contenciosos. Corresponde al juez especializado resolver los siguientes procesos no contenciosos: tutela, consejo de familia, licencia para enajenar o obligar sus bienes, autorizaciones y demás que señale la ley. Otros procesos no contenciosos. Los procesos no contenciosos que no tengan procedimiento especial contemplado en este código se rigen por las normas del Código Procesal Civil. Proceso único. Postulación del proceso. La demanda se presenta por escrito y contenderá los requisitos y anexos establecidos de los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. No es exigible el concurso de abogados para los casos de alimentos. Para su presentación se tiene en cuenta lo dispuesto en la sección cuarta del libro primero del Código Procesal Civil. Inadmisibilidad o improcedencia. Recibida la demanda, el juez lo califica y puede declarar su inadmisibilidad o improcedencia de conformidad con lo establecido en los artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil. Modificación y ampliación de la demanda. El demandante puede modificar y ampliar la demanda antes de que ésta sea notificada. Medios probatorios extemporáneos. Luego de interpuesta la demanda, solo pueden ser ofrecidos los medios probatorios de fecha posterior, los referidos a hechos nuevos y aquellos señalados por la otra parte en su contestación de la demanda. Medios probatorios extemporáneos. Luego de interpuesta la demanda, solo pueden ser ofrecidos los medios probatorios de fecha posterior, los referidos a hechos nuevos y aquellos señalados por otra parte en su contestación de la demanda. Traslado de la demanda. Admitida la demanda, el juez dará por ofrecidos los medios probatorios y correrá traslado de ella al demandado, con conocimiento del fiscal por el término perentorio de 5 días para que el demandado conteste. Traslado de la demanda. Admitida la demanda, el juez dará por ofrecidos los medios probatorios y correrá traslado de ella al demandado con conocimiento del fiscal por un término perentorio de 5 días para que el demandado la conteste. Tachas u oposiciones. Las tachas u oposiciones que se formulen deben acreditarse con medios probatorios y actuarse durante la audiencia única. Audiencia.
Contestada la demanda o transcurrido el término para su contestación, el juez fijará una fecha inaplazable para la audiencia. Esta debe realizarse bajo responsabilidad dentro de los 10 días siguientes de recibida la demanda, con intervención del fiscal. La audiencia. Contestada la demanda o transcurrido el término para su contestación, el juez fijará una fecha inaplazable para la audiencia. Esta debe realizarse bajo responsabilidad dentro de los 10 días siguientes de recibida la demanda, con intervención del fiscal. Actuación. Iniciada la audiencia se puede promover tachas, excepciones o defensas previas que serán absueltas por el demandante. Seguidamente se actuarán los medios probatorios. No se admitirá reconvención. Concluida su actuación, si el juez encuentra infundadas las excepciones o defensas previas, declarará saneado el proceso y seguidamente invocará a las partes a resolver la situación del niño o adolescente conciliatoriamente. Si hay conciliación y esta no lesiona los intereses del niño o del adolescente, se dejará constancia en acta. Esta tendrá el mismo efecto de sentencia. Si durante la audiencia única el demandado aceptara la paternidad, el juez tendrá por reconocido al hijo. A este efecto enviará a la municipalidad que corresponda la copia certificada de la pieza judicial respectiva, ordenando la inscripción de reconocimiento de la partida. Si durante la audiencia única el demandado aceptara la paternidad, el juez tendrá por reconocido al hijo. A efectos se enviará a la municipalidad que corresponda copia certificada de la pieza judicial respectiva, ordenando la inscripción y reconocimiento de la partida en la partida. Correspondiente sin perjuicio a continuación del proceso. Si el demandado no concurre a la audiencia única a pesar de haber sido emplazado válidamente, el juez debe sentenciar en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada. Continuación de la audiencia de pruebas. Si no pudiera concluirse la actuación de las pruebas en la ausencia, será continuada en los días sucesivos sin exceder de 3 días a la misma hora y sin necesidad de nueva notificación. Resolución aprobatoria. A falta de conciliación y si producida esta, a criterio del juez, afectará los intereses del niño o del adolescente. Este fijará los productos controvertidos y determinará los que serán de materia de prueba. El juez puede rechazar aquellas pruebas que considere inadmisibles, impertinentes o inútiles, y dispondrá la actuación de las cuestiones que sobre esta decisión se susciten, resolviéndolas en el acto. Deberá también escuchar al niño o adolescente. Actuados los medios probatorios, las partes tienen 5 minutos para que en la misma audiencia expresen oralmente sus alegatos. Concedidos los alegatos, si los hubiere, el juez remitirá los asuntos al fiscal para que en el término de 48 horas emita dictamen. Devueltos los autos, el juez en igual término expedirá la sentencia y pronunciándose sobre todos los puntos controvertidos. Actuación de prueba de oficio. El juez podrá, en decisión inapelable en cualquier estado del proceso, ordenar de oficio la actuación de las pruebas que considere necesarias mediante resolución debidamente fundamentada. Equipo técnico, informe social y evaluación psicológica. Luego de contestada la demanda, el juez, para mejor resolver, podrá solicitar al equipo técnico un informe social respecto de las partes intervinientes y una evaluación psicológica si lo considera necesario. Los encargados de realizar el informe social y la evaluación psicológica deben evacuar su informe dentro del tercer día bajo responsabilidad. Equipo técnico, informe social, evaluación psicológica. Luego de contestada la demanda, el juez, para mejor resolver, podrá solicitar al equipo técnico un informe social respecto de las partes intervinientes en una evaluación psicológica si lo considera necesario. Los encargados de realizar el informe social y la evaluación psicológica deben evacuar su informe dentro del tercer día bajo responsabilidad. Medidas cautelares. Las medidas cautelares a favor del niño y del adolescente se rigen por lo dispuesto en el presente código.
en el título cuarto de la sección quinta del libro primero del Código Procesal Civil. Medidas temporales. En resolución debidamente fundamentada, el juez dictará las medidas necesarias para proteger el derecho del niño y del adolescente. El juez adoptará medidas necesarias para el cese inmediato de actos que produzcan violencia física y psicológica, intimidación o persecución del niño o adolescente. El juez está facultado en casos incluso para disponer el allanamiento del domicilio. Apelación. La resolución que declara inadmisible o improcedente la demanda y la sentencia es apelable con efecto suspensivo dentro de los 3 días de notificado. Las decisiones adoptadas por el juez durante la audiencia son apelables sin efecto suspensivo y tienen la calidad de diferidas. Trámite de la apelación con efecto suspensivo. Concedida la apelación, el auxiliar jurisdiccional bajo responsabilidad enviará el expediente a la sala de familia dentro del segundo día de concedida la apelación y adhesión en su caso. Recibidos los autos, la sala los remitirá en el día al fiscal para que emita dictamen en el plazo de 48 horas y señalará dentro de los 5 días siguientes la fecha para la vista de la causa. Solo excepcionalmente las partes podrán alegar hechos nuevos ocurridos después del postulatorio. La sala resolverá dentro de los 3 días siguientes a la vista de la causa. Nos dice que la apelación, no, trámite con efectos suspensivos. Nos señala que cuando hay apelación, se va a la sala de familia nuevamente con el auxiliar jurisdiccional, ¿no? Y según dentro del segundo día de concedida la apelación y la decisión de su caso. Cuando reciba los autos, la sala remitirá al fiscal para que emita dictamen del plazo en plazo de 48 horas y señalará dentro de los 5 días siguientes la fecha para la vista de la causa. Aquí cuando se presenta la apelación, tiene que pasar 48 horas. No, primero se lo remite al fiscal dentro del segundo día, pasa al segundo día, el juez de la sala de familia lo pasa al fiscal, tiene que pasar 48 horas y después, ya, después de los 5 días, 48 horas y dentro de los 5 días vigentes, la fecha para la vista de la causa, solo excepcionalmente las partes podrán alegar hechos nuevos ocurridos después del postulatorio. La sala resolverá dentro de los 3 días siguientes a la vista de la causa. Protección de los intereses individuales, difusos y colectivos. Las acciones para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes que tengan carácter de difuso, ya sean individuales o colectivos, se tramitan por las reglas establecidas en el presente capítulo. Puede demandar acción para proteger sus derechos de los padres, los responsables y el Ministerio Público. El defensor, los colegios profesionales, los centros educativos, los municipios, los gobiernos regionales y las asociaciones que tengan por fin su protección. Protección de los intereses individuales, difusos y colectivos. Apercibimientos. Para el debido cumplimiento de sus resoluciones, el juez puede imponer los siguientes apercibimientos. Multa de hasta 5 unidades de referencia procesal a la parte, autoridad o funcionario o persona. Allanamiento del lugar. Detención de hasta por 24 horas a quienes se resistan a su mandato sin perjuicio de la acción penal a que hubiera lugar. Regulación supletoria. Todas las cuestiones vinculadas a los procesos en materia de contenido civil en la que intervengan niños y adolescentes contempladas en el presente código se regirán supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil y el Código Procesal Civil. Ya estos conceptos de administración de justicia, ¿no? Dice que todas las cuestiones vinculadas a los procesos de materia y contenido civil en la que intervengan niños y adolescentes contempladas en el Código
se regirán supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil y el Código Procesal Civil. Si hay alguna regulación así supletoria, dice que se regirán de manera supletoria, ¿no? Por lo dispuesto en el Código Civil. O sea, estamos en actividad que, ¿no? Supletoriamente se regirán lo dispuesto en el Código Civil y el Código Procesal Civil. Adolescente infractor de la ley penal, capítulo 13. Definición. Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho público punible tipificado como delito o falta en la ley penal. El niño menor de 12 años que infrinja la ley será pasible de medidas de protección previstas en el presente código. Medidas. El niño menor de 12 años que infrinja la ley penal será pasible de medidas de protección previstas en el presente código. Derechos individuales. Detención. Ningún adolescente debe ser privado de su libertad sino por mandato escrito y motivado del juez, salvo en caso de flagrante infracción penal en la que puede intervenir la autoridad competente. Impugnación. El adolescente puede impugnar la orden que se lo ha privado de su libertad y ejercer la acción de habeas corpus ante el juez especializado. Información. La privación de la libertad del adolescente y el lugar donde se encuentra detenido serán comunicados al juez de familia y a sus padres responsables, los que serán informados por escritos de las causas o razones de su detención. En ningún caso será privado del derecho de la defensa. Separación. Los adolescentes privados de su libertad permanecerán separados de los adultos detenidos, en caso de que vaya a la cárcel, ¿no? Sección 3. Garantías del proceso. Principios de legalidad. Ningún adolescente podrá ser procesado ni sancionado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en las leyes penales de manera expresa o inequívoca como infracción punible, ni sancionado con medida socioeducativa que no esté presente, que no esté prevista en este código. Leyes penales de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con medidas socioeducativas que no esté prevista en este código. Principio de confidencialidad y reserva del proceso. Son confidenciales los datos de los hechos cometidos por los adolescentes infractores sometidos en proceso. En todo momento debe respetarse el derecho a la imagen y identidad del adolescente. El procedimiento judicial a los adolescentes infractores es reservado. Asimismo, la información brindada como estadística no debe contravenir el principio de confidencialidad ni el derecho de la privacidad. Rehabilitación. El sistema de justicia del adolescente infractor se orienta a su rehabilitación y a encaminarlo a su bienestar. La medida tomada al respecto solo deberá basarse en el examen de la gravedad del hecho, sino también en circunstancias personales que lo rodean. Ya. Ya. Vamos a ir con la parte de rehabilitación. Rehabilitación. El sistema de justicia del adolescente infractor se orienta a su rehabilitación y encaminado a su bienestar. La medida tomada al respecto no solo deberá basarse en el examen de la gravedad del hecho, sino también en las circunstancias personales que lo rodean. Garantías. En los procesos judiciales que se sigan al adolescente el infractor, se respetarán las garantías de la Administración de Justicia consagradas en la Constitución Política del Perú, Convención de los Derechos del Niño y presente Código de las Leyes vigentes sobre la materia. Es decir, que en los procesos judiciales que se señala que el adolescente es infractor, deben respetar la garantía de la Administración Pública, de la Administración de Justicia consagradas en la Constitución Política. ¿No? Tienen que respetar las garantías de la Administración de Justicia en todo proceso judicial.
Tiene que ser justo, ¿no? Capítulo 4. Pandilla pernicioso. Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes mayores de 12 y menores de 18 años de edad que se reúnen y actúan para agredir a terceras personas, lesionar integridad física o atentar contra la vida de las personas. Dañar bienes públicos o privados y ocasionar desmanes que alteren el orden interno. Artículo 194, perdón, infracción. Los adolescentes que integrando una pandilla perniciosa lesionan la integridad física de las personas, cometen violación de menores de edad o dañen bienes públicos o privados utilizando armas de fuego, armas blancas, material inflamable, explosivos y otros objetos contundentes o bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, se le aplicará la medida socioeducativa de internación no mayor a 3 años. Infracción agravada. Si como consecuencia de las acciones a que se refiere el artículo anterior se causará la muerte o se infligirán lesiones graves, la medida socioeducativa de internación será no menor de 3 años ni mayor de 6 años para el autor. Infracción agravada. Si como consecuencia de las acciones a que se refiere el artículo anterior se le causara la muerte o infligieran lesiones graves, la medida socioeducativa de internación no será menor de 3 años ni mayor de 6 años para el autor. No puede ser menor a 3 años, ¿no? Y cuando aquí esto es con consecuencia de acciones se refiere al artículo causar a la muerte o se infligieran lesiones graves, ya, autor mediato o coautor del hecho, ¿no? Cualquier acto de infracción, dice que el juez no aplica las medidas socioeducativas de internación no más de 3 años, ¿no? 3 años es lo mínimo. Mediato o coautor del hecho. Medidas para los cabecillas. Si el adolescente pertenece a una pandilla perniciosa de de, la condición de cabecilla, el líder o jefe se aplicará la medida socioeducativa de internación no menor de 2 años ni mayor de 4 años. Muy bien. Cumplimiento de las medidas. El adolescente que durante el cumplimiento de las medidas socioeducativas de internación alcance la mayoría de edad será trasladado a ambientes especiales de un establecimiento penitenciario primario a cargo de la Institución Nacional Penitenciaria para culminar el tratamiento. Responsabilidad de los padres o tutores. Los padres, tutores o apoderados que ejercen la custodia de los adolescentes que sean pasibles de las medidas a las que se refieren los artículos anteriores serán responsables solidarios por los daños y perjuicios ocasionados. Mm. Beneficios. El adolescente que se encuentre sujeto a la investigación judicial o que se haya cumpliendo una medida socioeducativa de internación que proporcione el juez, que proporcione al juez información veraz oportuna que conduzca o permita la identificación y ubicación de las cabecillas o pandillas perniciosas. Tendrá derecho a acogerse al beneficio de la reducción de hasta un 50% de la medida socioeducativa que correspondía. Creo que esta es la parte más difícil, ¿no? Investigación y juzgamiento. Detención. El adolescente solo podrá ser detenido por mandato judicial o aprendido en flagrante hecho, en, en- en flagrante interacción, cuyo caso será conducido a una sección especial de la Policía Nacional.
Todas las diligentes realizarán con intervención del fiscal y de su defensor. La policía podrá confiar la custodia del adolescente a sus padres o responsables cuando los hechos no revistan gravedad. Se haya verificado su domicilio y los padres responsables se comprometen al conducirlo ante el fiscal cuando sean notificados. Conducción ante el fiscal. Si ha mediado violencia o grave amenaza en persona agraviada en la comisión de la infracción y no hubieran sido habidos los padres, la policía conducirá al adolescente infractor ante el fiscal en el término de las 24 horas, acompañando su informe policial. El fiscal, en presencia de los padres o responsables si son habidos y del defensor, procederá a tomar su declaración al adolescente infractor, así como al agraviado y a los testigos si fuera el caso. Atribuciones del fiscal. En mérito a las diligencias señaladas, el fiscal podrá solicitar apertura del proceso, disponer la remisión y ordenar archivamiento si considera que el hecho no constituye infracción. El denunciante o agravado puede apelar ante el fiscal superior de la resolución del fiscal que dispone de la remisión o archivamiento dentro del término de 3 días. Si el fiscal superior declara fundada la apelación, ordenará al fiscal la formulación de la denuncia. No procede recurso impugnatorio contra la resolución del fiscal superior. Dice, el denunciante o agraviado puede apelar ante el fiscal superior de la resolución fiscal que dispone la remisión o el archivamiento dentro de los términos de los 3 días, ¿no? Si el fiscal superior declara fundada la apelación, ¿no? Ordenará al fiscal la formulación de la denuncia. Ordenará al fiscal la formulación de la denuncia. O sea, renueva. Si se apela, otra vez se vuelve a abrir el caso. No procede recurso impugnatorio contra la resolución fiscal superior. Nos dice que aquí hay un fiscal superior y es el fiscal superior es el que declara fundada la apelación. Remisión. El fiscal podrá disponer de la remisión cuando se trate de infracción a la ley penal que no revista gravedad y el adolescente y sus padres o responsables se comprometan a seguir programas de orientación supervisados por Promude o las instituciones autorizadas por este, si fuera el caso, procurará el resarcimiento del daño quien hubiese sido perjudicado. Denuncia. La denuncia del fiscal debe contener en breve resumen de los hechos acompañando las pruebas reveladoras de la existencia de la infracción por parte del adolescente y los fundamentos del derecho. Asimismo, el fiscal debe solicitar las diligencias que deben actuarse. Ya. Resolución. El juez, en mérito de la denuncia, expedirá resolución motivada declarando promovida la acción y dispondrá que se tome la declaración del adolescente en presencia de su abogado y del fiscal, determinando su condición procesal, que puede ser la entrega a sus padres o responsables en el internamiento preventivo. En este último caso, el orden será comunicada a la sala superior, ¿no? En este caso, el orden será comunicado a la sala superior. Internamiento preventivo. El internamiento preventivo debidamente motivado solo puede detectarse cuando existan suficientes elementos probatorios que vinculen al adolescente como un autor o partícipe de la comisión del acto infractor. Riesgo razonable de que el adolescente eludiera el proceso y temor fundado de la destrucción o obstaculización de pruebas, ¿no? Internamiento preventivo. Cuando hay un internamiento preventivo, cuando hay suficientes elementos probatorios, contra el adolescente, es riesgo razonable de que el adolescente huirá, y el temor de
temor fundado de destrucción o obstaculización de pruebas. Si hay un temor fundado de que existe alguien que está quemando las pruebas, entonces también hay que ponerse las pilas en ese sentido. Ya, muy bien. Creo que ya vamos a llegar casi al final. Eh, Tenemos aquí diligencia. La resolución que declara promovida la acción señalará el día y la hora para la diligencia única del esclarecimiento de los hechos, la que se realizará dentro del término de 30 días con la presencia del fiscal y del abogado. En ella se tomará la declaración del agraviado, se actuarán las pruebas emitidas y las que surjan de la diligencia, y el alegato del abogado de la parte agraviada. El alegato del abogado de la parte agraviada, el alegato del abogado defensor y su autodefensa. Las pruebas se ofrecerán hasta 5 días hábiles antes de la diligencia. Antes de la diligencia se presentarán las pruebas, ¿no? De, del fiscal, ¿no? Segunda fecha, si el adolescente luego de haber sido debidamente notificado no comparece a la diligencia sin justificación, el juez establece nueva fecha para el término de 5 días. De no ocurrir por segunda fecha, si el adolescente luego de haber sido debidamente notificado no comparece a la diligencia sin justificación, el juez establece una nueva fecha dentro del término de 5 días. De no ocurrir por segunda vez, el juez ordenará la conducción del adolescente por la Policía Nacional. Segunda fecha, ¿no? Cuando la primera fecha pasa y no se les puede descubrir. Si el adolescente luego de haber sido debidamente notificado no comparece a la diligencia sin justificación, el juez establece nueva fecha dentro del término de 5 días. De no ocurrir por segunda vez, el juez ordenará la conducción del adolescente por la Policía Nacional. Resolución. Realizada la diligencia, el juez remitirá al fiscal por el término de 2 días los autos para que emita opinión en la que se expongan los hechos que consideren probados en juicio. La clasificación legal, la responsabilidad del adolescente y solicita la aplicación de las medidas socioeducativas necesarias para su reintegración en la sociedad. Emitida esta, el juez en igual término no expedirá sentencia. Fundamentos. El juez, al emitir sentencia, tendrá en cuenta la existencia del daño causado, la gravedad de los hechos, el grado de responsabilidad del adolescente, el informe del equipo multidisciplinario y el informe social. Contenido. La sentencia establecerá la exposición de los hechos, los fundamentos de derecho que considere adecuados a la calificación del acto infractor, las medidas socioeducativas que se impongan, la reparación civil. El juez podrá aplicar las medidas socioeducativas siguientes: amonestación, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, libertad religiosa. Ya vamos a pasar al siguiente artículo. Absolución. El juez dictará sentencia absoluta cuando no esté plenamente probada la participación del adolescente en el acto infractor. Los hechos no constituyen una infracción a la ley penal. Si el adolescente estuviera interno, no ordenará su libertad inmediata y será entregado por sus padres o responsables a falta de esos a una institución de defensa. La sentencia será notificada al adolescente, sus padres o responsables, al abogado de la parte agraviada y al fiscal, que pueden apelar en el término de los 3 días, salvo que se imponga al adolescente la medida socioeducativa de internación, la cual será leída. En ningún caso la sentencia apelada podrá ser reformada en perjuicio del apelante.
La parte agraviada solo podrá apelar en la reparación civil o la reconstrucción, absolución, perdón. Admitido el recurso de apelación, el juez elevará los autos dentro de 24 horas contadas desde la concesión del recurso. La apelación no suspende la ejecución de la medida decretada. Ujú. Remisión al fiscal superior. Dentro de las 24 horas de recibido el expediente, este será remitido a la Fiscalía Superior para que su titular emita dictamen en el término de 48 horas. Devuelto los autos, se señalará el día y la hora para la vista de la, de la causa dentro del término de 5 días. La sentencia se expedirá de los 2 días. Notificación. Notificada la fecha de visita, el abogado que desee informar solicitará por escrito, teniéndose por aceptada el proceso u hecho de presentación. Plazo. El plazo mínimo e improrrogable para la conclusión del procedimiento, estando el adolescente interno, será, será de 50 días y en calidad de citado de 70 días. ¿Ya? Plazo mínimo o improrrogable para la conclusión del procedimiento, estando el adolescente interno, será de 50 días y en calidad de citado será 70 días. Prescripción. La acción judicial prescribe a los 2 años de cometido el acto infractor. Tratándose de una falta señalada en el Código Penal, prescribe los 6 meses. El plazo de prescripción de la medida socioeducativa es de 2 años, contados desde el día en que la sentencia quedó firme. El adolescente contumaz o ausente estará sujeto a las normas contenidas en el ordenamiento procesal penal. Ya, a ver. Capítulo sexto, remisión del proceso. La remisión consiste en la separación del adolescente infractor del proceso judicial con el objeto de eliminar los efectos negativos de dicho proceso. Aceptación. La aceptación de la remisión no implica el reconocimiento de la infracción que se le atribuye ni genera antecedentes. Remisión del proceso. Requisitos. Al concederse la remisión, deberá tenerse presente que la infracción no revisa gravedad, así como los antecedentes del adolescente y su medio familiar. Orientaciones del adolescente que obtiene la remisión. El adolescente que es separado del proceso de remisión, se aplicará las medidas socioeducativas que corresponden con excepción de la internación. Consentimiento. Las actividades que realiza el adolescente como consecuencia de la remisión de proceso deberán contar con su consentimiento, el de sus padres responsables, y deberán estar de acuerdo con su edad y su desarrollo y sus potencialidades. Concesión de la remisión por el fiscal al juez y la sala. Antes de iniciarse el procedimiento judicial, el fiscal podrá conceder remisión como forma de exclusión del proceso iniciado. Medidas socioeducativas, capítulo 7. Las medidas socioeducativas tienen por objeto la rehabilitación del adolescente infractor. El juez, al señalar la medida, tendrá en cuenta la capacidad del adolescente para cumplirla. En ningún caso se aplicará la prestación de trabajos forzados. Amonestación. La amonestación consiste en la recriminación al adolescente o a sus padres responsables.
Prestación de servicios a la comunidad. La prestación de servicios a la comunidad consiste en la realización de tareas acordes a la aptitud del adolescente, sin perjudicar su salud, escolaridad y trabajo, por un periodo máximo de 3 meses. Ya. Prestación de los servicios a la comunidad. La prestación de los servicios a la comunidad consiste en la realización de tareas acordes con la actitud del adolescente, sin perjudicar su salud, escolaridad, trabajo, por un periodo máximo de 6 meses, supervisando. Ujú. Libertad asistida. La libertad asistida consiste en la designación por la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial de un tutor para orientación, supervisión, promoción del adolescente y su familia. Ujú. Pasamos a la siguiente, libertad restringida. La libertad restringida consiste en la asistencia y participación diaria obligatoria del adolescente en servicios de orientación de adolescentes a cargo de la Gerencia de Operaciones. Internación. La internación es una medida privativa de la libertad que aplicarás como último recurso por el periodo mínimo necesario, lo cual no excederá de 3 años. La aplicación de la internación. La internación solo podrá aplicarse cuando se trata de un acto infractor o doloso, por reiterar en la perpetración de otras infracciones graves y por el impuesto justificado, injustificado y reiterado de la medida socioeducativa impuesta. Ya. Bueno, con esto vamos a dar por terminado, concluir el presente video hasta el capítulo 7 nos quedamos. Muy bien, muchas gracias.